Hola, ¿qué tal amigos? Soy David Arce, nuevamente de las instituciones Huchel Gesed, Hilos de Bondad de nuestro querido rabino, el Rav Shalom Arush. ¿El Rav Shalom? Ese mismo. Bueno, les cuento que hace un tiempo atrás, justo antes de que entrara a estudiar negocios en la universidad en la Florida, en América, unos amigos argentinos, habíamos tenido una pequeña polémica. Habíamos estado hablando de que la carne argentina, ellos eran originales de Argentina, pues era la mejor carne, ¿no? Ellos hacían mucho énfasis en que, según ellos, la parrilla argentina era la mejor parrilla de todo el continente, ¿no? Con su chimichurri. Y bueno, la describían de una manera muy deliciosa que a los que estábamos en aquel entonces juntos a ellos, nos hacía pasar saliva, ¿no? Hacer, wow, qué rico sería hacer una parrilla argentina. Nunca había yo probado, hasta ese momento era muy joven, nunca había probado una parrilla argentina y definitivamente por jugarles un poco les dije, es imposible que la comida en Estados Unidos sepa igual que a como sabe en los países latinoamericanos, ¿no? En los países de donde hemos nacido. Pero ellos siguieron insistiendo, no. La carne argentina es la mejor carne, no solo por el proceso, sino también por cuando ellos la cocinan, la asan, la preparan. Es como un ritual, ¿no? Que tienen para hacer su carne. En fin, entonces llegamos a la conclusión de que íbamos a hacer una parrilla, un asado. Prepararon las cosas, dónde iban a hacer el asado. Incluso se inventaron una manera de cómo asar mucha carne, ¿no? Con pollo, y ellos mismos por temas de kashrut hicieron también los chorizos de pollo. Y efectivamente, fuimos al asado, creo que fue un domingo, si no mal recuerdo, y sí, o sea, el olor de aquella carne invadía todo el parque, ¿no? Todo el mundo miraba, y los que estaban, otros que estaban haciendo también asados allí, pues todo el mundo, ¿no? Una cosa, ¡wow, riquísimo! ¿Cómo huele esta carne de delicioso? Y ciertamente cuando nos empezaron a servir en los platos y la probamos, ¡wow! Tenía un sabor único. Entendí por qué los argentinos hacen tanto alarde de su carne, ¿no? De su preparación y de cómo tienen todo esto. Le pusimos el chimichurri y el ají y efectivamente muy rica la carne. Pero justamente en la semana anterior, esta semana pasada, aprendimos en la Parashá Re'eh, en Deuteronomio 12, capítulo 15, 16, dice, comerás la carne, vas a poder comer la carne como tu alma anhela. O sea, hace énfasis, ¿no? No es algo que el creador del universo nos está diciendo, miren, les voy a dejar comer carne porque me place que coman carne. No, dice, es como tu alma lo anhela. Antiguamente no comíamos carne. Antiguamente, en la época de Adam Harishon, el primer hombre, solamente era vegetales, ¿no? Y se empezó a comer carne después del diluvio, en la época de Noé. Entonces, justo antes de entrar a la tierra prometida, definitivamente la gente, de Moshe Rabbeinu le dijo a la gente, le dijo, mira, va a llegar un punto en que ustedes van a entrar a esta tierra a poseerla y van a querer comer carne, ¿ok? Solo una condición. Bueno, habían varias, pero en la que voy a enfocarme hoy, hablaba de no comer la sangre. Puedes comer la carne, ok, pero no vas a comer la sangre. Entonces, resulta una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante para el Creador, para Moshe Rabbeinu, para la Torah misma, enfatizar que la sangre
no se puede consumir. ¿Por qué es tan importante? Y eso me puso a investigar un poco, ¿no? Y a estudiar el tema. Y encontré algunos datos muy interesantes que quiero compartir con ustedes. La carne del animal puede consumirse, pero no puede consumirse la sangre del animal. Y para comer la sangre del animal tiene que haber un proceso de shejita bien detallado, como lo describe la halajá judía, el sacrificio ritual, que está también en el libro de Devarim, en el mismo capítulo 12, pero en el verso 21, de cómo sacrificar al animal sin dolor. La shejita que se le hace al animal no le produce al animal dolor. Algunos expertos dicen que no le produce dolor alguno, ya que cuando se hace el corte deja de pasar sangre al cerebro y el animal entra en un estado que se desmaya y muere. O sea que es la forma más perfecta, la forma en la cual el animal va a sentir el mínimo dolor. Por eso es la shejita. La shejita es para que el animal no sienta dolor, porque cazar un animal y causarle un dolor o un trauma para consumirlo no está muy permitido. Ya automáticamente ese animal no se considera kasher, no se considera puro para el consumo humano. Entonces, en el libro de Devarim está hablando, ok, vas a consumirlo de esta forma y da las especificaciones de donde los rabinos toman el detalle para saber exactamente cómo debe hacerse la shejita. Hoy en día que se consume tanta carne en el mundo, ¿no? Ciertamente, aquí en Israel se dice que en la época, en la redención, cuando Mashiach se ha revelado, se sabe que en un punto, en un nivel de la redención, en aquel preciso momento, ya no se va a volver a consumir la carne. Volveremos al estado en que solo consumíamos los vegetales. Mi hijo me decía, pero ¿y los korbanot en el Beit HaMikdash? Bueno, al principio de la llegada de Mashiach, sí, definitivamente sí. Se va a seguir consumiendo carne y efectivamente por el tema de los korbanot. Pero también los científicos en Israel han descubierto, Baruch Hashem, por los científicos en Israel y por toda la ciencia y la sabiduría a través de la ciencia que Hashem nos ha regalado, ¿verdad? Que siga derramando incluso aún más, porque ellos han descubierto ahora un modo, con el favor de Dios, del creador del universo, de cómo reproducir carne sacado de los átomos, y bueno, los juntan y bueno, forman una carne de óptimas condiciones que no que reemplazaría en todo caso al animal, o sea que eventualmente ya no se van a seguir sacrificando animales si este consumo de este tipo de carne. También vino, han sacado de hace 3000 años, encontraron unas jarras y rasparon las jarras y sacaron pequeñas partículas de vino de hace más de 3000 años, del primer Beit HaMikdash en Israel. Unas jarras, imagínense, y han reproducido el vino, lo tienen en bodegas y lo tienen, bueno, ¿cuánto valdrá una botella de aquel vino, no? Pero significa que ese vino del que tomaban en el primer Beit HaMikdash, del primer templo sagrado, ya se puede consumir hoy en día, ya se puede tomar, ya lo han reproducido. De esa misma manera van a reproducir la carne, así que me imagino yo que la profecía se cumple, ¿no? En el tiempo de Hamashiach, no se va a consumir carne de un animal, o sea, ya no va a pasar el animal por el sacrificio, por la shejita, para poder que su carne sea consumida. Pero hoy en día, sí, seguimos comiendo carne, nos sigue pareciendo muy sabroso. Cuando leo la Torah y dice, y asarás la carne y la llevarás al Beit HaMikdash, yo le decía a mi esposa, ¿tú te imaginas cómo, a qué olía aquí Jerusalén, la Jerusalén de oro, cómo olía esto? Es delicioso. Y humeando eso allí por toda la ciudad, un olor a carne asada delicioso, mejor que la parrilla argentina. Y los grandes, los Kohanim,
los sumos sacerdotes preparando las carnes y consumiéndolas, ¿no? Imagínate eso en la reconstrucción del tercer templo, eso lo vamos a vivir muy pronto, Besrat Hashem. Pero entonces, ¿por qué es tan cautivador la carne más que cualquier otro alimento? Tengo un amigo que hace unos días estaba de viaje por Portugal, creo que me dijo, y puso una foto, ¿verdad?, de que de un plato de una carne con su papas francesas. Y se veía, la verdad, que cuando vi la foto yo le llamé y le dije, wow, tremenda comidota que te pegaste, ¿no? De la carne asada. Y se reía, y se comida allí en Portugal muy sabrosa. Y volvemos al mismo punto, ¿no? La carne, alrededor de la carne hay ese no sé qué que llama mucho la atención. Además que para los que les gusta la carne obviamente huele muy bien, pero y para los que están luchando por ser veganos y promueven incluso la comida a través de los vegetales, pues también ha salido un libro de un personaje por allí que está promocionando incluso que las sociedades religiosas de Israel, o observantes de Torah, más exactamente dichas, empezaron a consumir todos los productos desde la calidad vegetal, ¿no? Desde los veganos. Muy interesante, es un tema muy, muy interesante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Torah nos sigue haciendo énfasis en que no debemos consumir la sangre del animal? Resulta que la sangre, dice la Torah, la sangre es la vida y la vida es el alma. Voy a repetirlo, la sangre está ahí mismo en este mismo capítulo de Devarim, la sangre es la vida y la vida es el alma. Los científicos han descubierto recientemente que hace ya bastantito, que 2/3 que la vena tiene 2/3 de aire y el resto es sangre, o sea, 1/3 es sangre y 2/3 es aire. Y los sabios descubrieron hace muchos años atrás, habían revelado esto, dijeron 2 niveles del alma están contenidos en la sangre. Por eso la sangre es la vida y la vida es el alma. Ahora, en la Torah, Hashem nos prohíbe comer sangre del animal. Pero lo increíble es que lo repite 5 veces. 5 veces. Este número, téngamelo muy en cuenta. 5 veces nos dice la Torah, comerás el animal, pero no consumirás la sangre. Y la pregunta vuelve y dice, ¿por qué? ¿No? Miren, 5 está relacionado con el nombre sagrado del Creador, el Tetragramatrón. Sí, es correcto. El Tetragramatrón, para los estudiosos de la Torah, saben que contiene 4 letras. Y tú me dirás, David, ¿por qué dices que 5 está relacionado si son 4 letras? El Yud, Hei, y también nuevamente la Hei, y una vez más la Vav, ¿cierto? La Vav. Estas 4 letras están... tú mirás, son 4 letras, ¿qué tiene que ver con el número 5? Bueno, en realidad, aunque el Tetragramatrón, el nombre sagrado del Creador, contiene las 4 letras, tiene una. En realidad son 5 que representan, o este 5.º nivel, que representa la, ¿cómo se diría? El ápice de la Yud, el punto más pequeño de la Yud, que contiene las otras 4 letras. En realidad son 5 letras. Y este 5 también nos revela que el alma tiene 5 niveles. Esto es muy importante. Hay alguna gente que cree o sostienen que el ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo. Eso no es correcto. El ser humano se compone de alma y cuerpo.
Lo que ocurre es que el alma tiene 5 niveles. Tiene Nefesh, tiene Ruach, tiene Neshama, tiene Hayá y tiene Yehida, el 5.º nivel, que es el más alto. Y está correlacionado con los 5 niveles que te estoy contando del nombre del creador. El Yud-Kei y el ápice más pequeño de la Yud. Entonces, y también está relacionado con los 5 libros de la Torah. Entonces, impresionantemente, Hashem nos dice en la Parasha Re, no consumirás la sangre 5 veces, nos dice. O sea, que si una persona consume la sangre, está quebrantando, está cometiendo 5 transgresiones cuando consume la carne y consume, el animal y consume la sangre de ese animal. 5 transgresiones de la Torah está cometiendo. Porque 5 veces nos dice la Torah, no vas a consumir la sangre del animal. Entonces, pero interesantemente, también 5 tiene que ver con los universos, con los 5 niveles de los universos. Adat Kanmon, que sería el hombre primordial, Atzilut, que sería la Asilut, que sería la cercanía o emanación, Briah, que sería la creación, y Yetzirah, que sería la formación, y Asiyah, que sería la acción, la finalización. Y esto empieza a tomar un poquito más de forma. Así que si lo pones en una tabla y lo escribes uno debajo del otro, y escribes el nombre del creador de arriba abajo, y pones la ápice de la Yud de primero, ¿verdad? Y el universo Adat Kanmon, que tiene el paralelo del alma con la Yehidá, y en la manifestación humana, o mejor, en el rasgo de personalidad en el ser humano, sería el deseo. Pero también, si pones la Yud y el universo en el que más se manifestaría sería Atzilut, y entonces el paralelo del alma sería la Hayá, entonces la manifestación humana, el rasgo de personalidad, sería la mente. Pero también, si pones la Hei, el universo sería la Briah, y el paralelo del alma sería la Neshama, ¿ok? Y la manifestación humana, su rasgo de personalidad, sería el pensamiento. Si sigues, en ese mismo orden, pones la Baf, su universo sería la Yetzirah, el paralelo del alma sería la Ruach, el Ruach, y la manifestación humana sería el habla. Y si seguimos así, y ponemos la 5.ª letra, la Hei, su universo sería Asiyah, el paralelo del alma sería el Nefesh, y la manifestación humana sería la acción. Esto está correlacionado con los 5 libros de la Torah también. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Un momento. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué ocurrió acá? Hashem nos prohíbe comer la sangre del animal porque afecta directamente los rasgos de personalidad nuestros. Directamente. En aquella época la sangre era muy importante. Porque si lees el verso de la Torah dice, y te cuidarás de no consumir la sangre. Con mucho énfasis, con una preocupación impresionante. En aquella época, la gente de los pueblos tenía la creencia de que si consumía la sangre podía hablar con demonios y tener poder y manifestaciones y bueno, hacían un montón de brujerías y cosas, ¿no? Idolatría y demás. Pero gracias a Esdras HaSofer, si lees los Midrashim, Esdras HaSofer mermó la idolatría, ¿no? Del 100% al 50%, para que no hubieran pueblos idólatras. Por eso lo que vemos hoy en día o entendemos como idolatría, pues no tiene la misma fuerza que tenía en aquella época. En aquella época era algo impresionante. Y las cosas que hacían con la sangre
tenía un efecto y un valor significativo. Incluso, incluso un poco más tarde también, en la época de los indígenas en América Latina también, ellos sacrificaban a la gente para sacarle su sangre, sacaban el corazón de las personas, especialmente de las almas de los seres humanos que ellos consideraban más puros, los niños y las vírgenes, ¿no? Y sacaban sus corazones y ofrecían su corazón aún latiendo a los dioses, y como que con esta sangre podían calmar a sus ídolos. Eso era lo que ellos creían. Y esto no hace mucho tampoco, ¿no? En las sociedades indígenas. Entonces vemos que la sangre, claro, estamos hablando de la sangre de un animal, y ahora estamos hablando de la sangre humana, ¿no? Pero la sangre tiene una connotación muy importante, ¿no? Muy importante, porque en la sangre, como te repito, hay dos niveles del alma. Y cuando el ser humano consume sangre del animal, entonces los rasgos de personalidad de ese animal se pasan al ser humano. Le pasó a Nabucodonosor. Nebuchadnezzar comía sangre, su plato favorito era liebre, una liebre viva le ponían, y a él le encantaba comérsela y sentir su sangre corriendo por su boca, y bueno, en fin, hasta que se convirtió en un animal. La sangre se combinó, los genes de la sangre se combinaron con su propia sangre. Por eso está diciendo Hashem, y la Torá dice, ojo, porque toda sangre que consumas del animal va a producir, afectar tus rasgos de personalidad. Y es muy importante que seamos muy estrictos en la manera en que comemos, muy estrictos en la forma, cómo nos dirigimos hacia la comida. Porque la sangre también representa exaltación, ¿no? Como que, ¿cómo vas a comer carne? No, ten mucho cuidado, come un pedazo de carne normal, da gracias, quieres alegrar en Shabbat, ¿no? De pronto te invitaron a un asado, una parrilla, y entonces, está bien, vas a comer, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo dijo, hay una historia muy interesante que anoté porque me pareció muy impresionante, ¿no? De Rav Israel de Rujim. Llegó a una ciudad, ¿no? Y pues, obviamente, un rabino muy importante. Le prepararon la comida, lo trajeron, lo sentaron en la mesa, le pusieron un plato espectacular, y el plato contenía un pedazo de carne, ¿no? Y él le dijo, en aquella época, pues obviamente no había como hoy en día, ¿no? Que está el sello de certificación de que el señor que hizo la shekitá es un shohet kasher, autorizado por un Beit Din, o por un rabinato. Entonces él dijo, simplemente quiero conocer al shohet, quiero saber quién hizo, quién efectuó la shekitá. Entonces fue a la cocina y se puso a hablar con el shohet, con el que sacrifica el animal. Y entonces, en eso que están hablando, llegan unas personas pobres a pedir comida, que les dieran algo de comer. Y el shohet se puso enojado y dijo, mira, déjame en paz, vete, estoy ocupado aquí, no puedes, vete. Y lo sacó. El Rav Israel de Rujim regresa a la mesa y le dice al que estaba auspiciando el evento, le dice, mira, este cocinero, este shohet que tienes no es bueno, debes despedirle. Y bueno, el sadí que está diciendo que despidan al cocinero, al shohet, pues el dueño de la fiesta lo despidió, ¿no? Poco después el shohet viene y habla con el rabino y le dice, mira, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué te hice yo a ti? Yo te atendí bien en la cocina. El Rav Israel de Rujim dijo, porque cuando llegó la gente pobre a pedirte comida, tú fuiste cruel con ellos, tú eres un hombre cruel. Y el shohet se sorprende y dice, ¿cómo? Dice, tú eres un hombre cruel. Te dedicas a una profesión cruel, que es sacrificar un animal. Y el sacrificio del animal no es para causarle daño, sino todo lo contrario, para que no sufra.
Entonces, si llega una persona pobre, lo mínimo que debiste haber tenido sería misericordia con ellos. Hubieras mostrado, como decíamos, un ápice, un punto de misericordia. Pero no lo tuviste. Eres un hombre cruel. O como la historia, ¿no? que habla del Rav de Baal Netanya, ¿no? Que tenía un estudiante, el Rav Shmuel Munkes, que llega a la cena y están todos los Haredim, todos los estudiantes comiendo ahí su carne. Perdón, no estaban comiendo, estaban estudiando, estaban tomando vino, lo que sea. Y llega la hora de la comida y sirven la carne. Y ese olor y todo el mundo se tira y ¡ay, comer! Y empiezan a querer a su plato. Y él está mirando eso y coge la carne y se la lleva a la basura y la bota. Y dice, Ramón, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué botaste la carne? Y dice, no dijo nada. ¿Pero qué le pasa a Ramón? ¿Por qué Ramón botó la carne? Estamos sorprendidos. En eso sale el cocinero principal. ¡No coman la carne! Y empieza a gritar, ¡no coman la carne, no coman la carne! Hemos tenido una discusión alágica y esa carne no es kasher. No es buena que la coman. Todo el mundo se queda sorprendido. Ramón, ¿pero qué pasó? ¿Cómo tú sabías eso? Y él dijo, ¿tienes Ruach HaKodesh? Y dice, bueno, por Ruach HaKodesh. Es que simplemente, cuando trajeron la carne, y todos se tiraron a comer la carne. Yo dije, esta es gente que estudia Torah. No pueden comportarse así. No es ellos. Algo malo hay en la carne. Y entendí, dijo Ramón, que algo malo estaba en la carne, que no era correcta. Y la boté. Una vez vino alguien a la yeshiva a comprar un libro. Y era un libro que yo mismo quería comprar. Y lo había buscado ahí mismo en la librería. No lo encontré. Y atendiendo a la persona miró así y sacó el libro. Y dijo, este libro lo quería. Y yo dije, el libro que yo quería. ¿Y cuánto vale? Y se lo vendí. Y yo dije, ya no hay más, era el único. Y era difícil, un libro difícil de conseguir. Poco después aprendimos de Rav Arush, una enseñanza. Dice, el libro se deja ver de ti. Tú crees que tú escoges el libro, pero es el libro. Las chispas del libro se dejan ver de ti, se identifican contigo y entonces tú decides comprar el libro. Y en este caso de la carne podemos poner un ejemplo similar. Hashem nos dice, comerás carne porque es lo que va a ansiar tu alma, pero no hagas un gran espectáculo de esto. Es simplemente carne, para que la eleves de su nivel espiritual, no para que ella te baje de tu nivel espiritual. Y esto nos lleva en muchos paralelos a las cosas que tenemos que rectificar en nuestra mente, en nuestro deseo, en nuestra habla, en nuestra forma de ver y sentir las cosas. Debemos poner un alto y decir, ¿sabes qué? Mi deseo, mi mente, mi pensamiento, mi habla y mi acción deben ser puros. Son los 5 niveles que se me manifiestan en mi cuerpo, que tienen el paralelo de los 5 niveles del alma. Y por eso Hashem nos dijo 5 veces, no comerás la sangre del animal, para que no te comportes como un animal, para que no pienses como un animal, para que no desees como el animal y para que no actúes como el animal, para que no te conviertas como el animal. Esa es la gran diferencia y esa es la gran fortuna que tenemos que explorar para que podamos ser llamados como una vez llamaron al mismo Abraham Avinu, un verdadero hombre. Cuando Abraham Avinu le dijo a Hashem, que fue el primero que le dijo Adón, dijo Adonai, y Hashem le dijo, tú eres Adón. Imagínate la rectificación tan precisa, tan perfecta que debemos hacer
en estos 5 aspectos de nuestra personalidad para que podamos ser un verdadero hombre que represente nuestra raza humana. Nuevamente, soy David Darcy y hasta una nueva oportunidad.